Buenas, ¿cómo andamos? Mírate, soy honesto, no sé si estás aquí porque quieres o porque tienes dudas respecto a programación. Sí, lo sé, suena y es algo un poco complicado, no te voy a mentir. Tú tranquilo y yo nervioso, que yo te cuento lo que tienes que saber. La programación es el proceso utilizado para idear y ordenar las acciones necesarias para realizar un proyecto. En la actualidad, la noción... Oe, despierta. Bueno, te lo explico más sencillo, la programación se resume en qué quiero hacer y cómo lo quiero hacer, es decir, qué quiero programar y en dónde lo voy a programar. Esta segunda parte se refiere a en qué lenguaje de programación necesite hacer lo que sea que tenga que hacer. No entraré en detalles en esto último, ya que hay lenguajes de programación para dar y regalar. Para programar es necesario pasar por 4 etapas. Planteamiento. Se refiere a analizar el problema así como una posible solución. Algoritmo. Son el desarrollo de las acciones que se tienen que hacer para resolver el problema, se plantea con palabras clave. Diagrama de flujo. Es la representación gráfica del algoritmo y así facilitar la interpretación de los procesos. Son como tus tareas de historia pero más complejas. Y programa o código, ¿qué es esto de acá? Antes de pasar a esa parte hagamos un ejemplo, vamos a intentar programar un proceso para obtener un promedio de 3 materias, como los de la escuela. El planteamiento es poder obtener el promedio de una cantidad determinada de calificaciones, en este caso 3. El algoritmo consiste en, ¿qué se tiene que hacer para lograr ese objetivo? Aquí es cuando se empiezan a complicar un poco las cosas. Indicamos el inicio y el final de nuestro proceso, y en medio lo planteamos lo más concreto posible. Primero indicamos qué haremos, escribimos promedio de 3 calificaciones o algo similar. Luego necesitamos saber esas 3 calificaciones. Suponiendo que son de álgebra, biología y ciencias. Las calificaciones son números, así que le pediremos 3 números al usuario y nosotros vamos a etiquetarlos para poder diferenciarlos. El primer número lo identificamos con la letra A, de álgebra, el segundo B, de biología y así con el resto de datos que necesitemos. Estas variables que estamos planteando de A, B y C, pueden ser cualquiera. Si te crees muy matemático puedes identificarlas como X, Y y Z. Para ejemplos prácticos es lo mismo. Tras tener las variables debemos de sumarlas todas y dividirlas entre el total de números que se nos dio, o sea 3. El resultado de esta operación lo guardaremos en otra variable, en este caso P, de promedio. Y a ese promedio que ya tenemos, lo mostramos al usuario. Ese sería el inicio y el fin de nuestro algoritmo. Una vez hecho esto, toca copiar el algoritmo que acabamos de crear, pero convirtiéndolo en un mapa mental, mapa conceptual, cuadro sinóptico o como lo quieras llamar. La gracia es tener una simbología que exprese lo mismo que acabamos de escribir en estos renglones. ¿Esto significa que puedo dibujarlo como quiera? No. Cada acción que acabamos de indicar tiene su respectivo recuadro, puedes buscarlos como simbología en diagramas de flujo. El inicio y el final de nuestro proceso se representa con un óvalo, e igual al algoritmo lo ponemos. El primer paso es mostrar un texto que es nuestro título, por lo que colocamos nuestro título en un hexágono. Este hexágono expresa una preparación de algo, por lo que lo usaremos para mostrar qué haremos. Se puede entender como una pantalla de carga si así lo deseas. Después se deben de ingresar 3 números manualmente por parte del usuario. Esto significa un ingreso de datos manual y se representa con un rectángulo con el techo inclinado hacia la izquierda. Una vez ingresadas y guardadas las variables, hay que procesar los datos. Los procesos se representan con un rectángulo sin nada en especial. Dentro especificamos qué proceso ocurre, no importa si la operación es larga, siempre es conveniente hacer la menor cantidad de procesos posible. En el mismo proceso, le indicamos que debe darnos una respuesta y esa respuesta nosotros la guardamos en otra variable.
Como esta variable es un resultado, lo colocamos dentro de un rectángulo con el suelo ondulado hacia abajo y luego hacia arriba. Para terminar tenemos que mostrarle el resultado al usuario, o sea el promedio. Si la preparación muestra el texto que nosotros queremos, podemos usar el mismo recuadro pero mostrando el resultado. Cuando termine de mostrar el promedio, se declara el fin de nuestro proceso. Todo esto es el diagrama de flujo y es la representación gráfica y fiel al algoritmo. Ahora toca hacer la parte menos intuitiva para muchos, y que seguramente te dé bastantes problemas las primeras veces porque nomás no te sale, y es darle unas manoseadas a tu teclado, por escribir cosas que no sabes qué hacen. Tranqui, yo te explico. Para programar es necesario establecer el lenguaje de programación que queramos, en este caso usaremos C++, ¿y por qué es necesario escoger uno? ¿Recuerdas el algoritmo y diagrama que llevamos hechos? Bueno, vamos a suponer que esto es el mensaje que queremos dar, y el lenguaje de programación es el idioma en el que queremos dar el mensaje. Es como si queremos saludar a un amigo diciéndole hola, hello, o konnichiwa. Una última cosa, casi todos los lenguajes de programación se escriben en inglés, aunque esto muchas veces no es un impedimento para programar. Para que nuestro programa funcione es necesario tener las herramientas necesarias para que funcione, y a herramientas me refiero a indicarle al programa qué recursos tiene que usar. Por defecto hay que usar Studio.h. Sin esto el programa no funciona. Como es una biblioteca de recursos, en la primera línea hay que escribir hashtag, incluid Studio.h. En la siguiente línea escribimos main, que representa el inicio y el final de nuestro programa. Los paréntesis son campos pero no siempre es necesario llenarlos, y lo que se encuentra entre el inicio y el fin de las llaves representan todos los procesos. Dichos procesos ya los tenemos planteados. Aquí cambian un poquito las cosas, hay que declarar todas las variables que usaremos, en este caso son las 3 calificaciones y el promedio. Para esto tenemos dos opciones, guardarlas como números enteros, o como números decimales. En este caso es conveniente guardar las 4 variables como decimales, por lo que escribimos float, que significa número decimal, seguido de ello las variables que declaramos anteriormente separados por una coma. Cuando terminemos escribimos punto y coma para indicar el fin de la instrucción. El primer paso es mostrar nuestro título, así que escribimos dentro de las llaves, printf, seguido de ello abrimos paréntesis y dentro ponemos nuestro título, debe estar entre comillas, esto indica que es un texto y no un comando. Al final del paréntesis colocamos punto y coma para indicar el fin de la instrucción. Una vez desplegado el texto, hay que recoger un ingreso de datos. Para recoger la entrada de datos hay que usar scanf, abrimos paréntesis, comillas, porcentaje, f de float, ya que vamos a recoger un número decimal, este símbolo, y la variable ya declarada. Si son varias hay que separarlas con una coma, cerramos comillas y paréntesis, y ponemos punto y coma para terminar la instrucción. Ahora hay que hacer la operación. Aquí no es necesario colocar palabras o funciones, solamente hay que escribir la operación. Siempre y cuando tenga la jerarquía matemática deseada, le decimos que es igual a R y ponemos punto y coma. Le indicamos que R es igual a P, y nuevamente punto y coma. Mostramos el promedio nuevamente con printf, abrimos paréntesis y colocamos algo coherente, puede ser. El promedio es, abrimos otra vez comillas y colocamos la variable del promedio, cerramos comillas, volvemos a cerrar, cerramos paréntesis y punto y coma para terminar la instrucción. Por último queda declarar el fin del proceso, y esto se hace cerrando la llave de main, ya que si no lo hacemos, el programa marcará error ya que en ningún momento le indicamos cuándo terminará. Lo mismo ocurre si no ponemos punto y coma, o nos falta algún símbolo necesario en cualquier parte del programa. Todo esto solamente para poder sacar un promedio de 3 números, y ese fue el ejemplo más sencillo que se me ocurrió. Este es el proceso que se lleva a cabo para programar, y este programa es completamente funcional, creo. Aunque se puede mejorar haciendo que tenga menos procesos o tener un planteamiento más eficiente, pero mientras tú sepas lo que estás haciendo y funciona, entonces no hay tanto problema.